Vamos a dejar. Valentina Aldunate va a tener la lectura del sermón hoy en Gálatas 2, del 11 al 15. Pablo se opone a Pedro. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegara algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles, por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por su conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaba rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Gracias, Valentina. Ahora, Inés, por favor. Hechos 15, del 1 al 16. 1.5 al 16.5. Hechos 15, del 1 a 16:5. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos, tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos. Purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de estos discípulos un yugo que ni a nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David. Reedificaré sus ruinas y la restauraré, para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor,
que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerle trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien, debemos escribirles que se abstenga de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne, de animales estrangulados y de sangre. En efecto, desde tiempos antiguos, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. Entonces, los apóstoles y los ancianos, en común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, que tenía buena reputación entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta: los apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándolos con lo que les han dicho. Así que, de común acuerdo, hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestro querido hermano Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas, con nuestros mejores deseos. Una vez despedidos ellos, bajaron a Antioquía, donde reunieron a la congregación y entregaron la carta. Los creyentes la leyeron y se alegraron por su mensaje alentador. Judas y Silas, que también eran profetas, hablaron extensamente para animarlos y fortalecerlos. Después de pasar algún tiempo allí, los hermanos los despidieron en paz, para que regresaran a quienes los habían enviado. Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía, enseñando y anunciando la palabra del Señor en compañía de muchos otros. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Sicilia, consolidando a las iglesias. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero su padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, los circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos en Jerusalén, para que los pusieran en práctica, y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Esta es palabra de Dios. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Como habrán visto, este es un pasaje muy extenso, así que trataré de ser lo más breve posible dentro de lo que se puede. Este sermón de hoy
lleva por nombre un pasaje conflictivo. Porque quiero comenzar hablando de este tema como central, el conflicto. Y esto es parte de cada ser humano, conflictos pequeños o grandes, es nuestra naturaleza. Por ejemplo, los matrimonios son una fuente de conflicto. Cristianos o no, es una cuestión clara. Dos personas con distinta crianza tratando de compatibilizar desde dónde vivir, cuántos hijos tener, hasta cómo aprieta la pasta de diente cada uno. Todo puede ser un conflicto. En esto, quizás la diferencia está en que algunos pueden salir airosos y otros fracasan en el intento. La misma iglesia, como habremos visto en este pasaje, se ha dividido en algunos casos a causa de los conflictos. Ahora bien, a nivel de instituciones los conflictos serán parte de la orgánica. Sin embargo, para no ser pesimista, esto no necesariamente es malo. Muchos de estos procesos llevan a cohesión del grupo, madurez, a una depuración. También, a nivel de nuestro país, a nivel nacional, es claro el ejemplo de que estamos en un conflicto como país. Sea de izquierda o de derecha, hay una situación de conflicto social. Ahora, en esto no quiero profundizar, pero esto es parte de la historia de cada nación. Es más, países como Suiza, que se autodefinen como neutrales ante todo conflicto, son criticados porque no enfrentan los conflictos que les afectan. Ahora, personalmente, he aprendido que desconocer o evitar el conflicto solo tendrá un destino, y es un conflicto más grande. Pues un conflicto es como un auto que te va a atropellar, pero no por cerrar los ojos vas a evitar que suceda el atropello. Por lo que quiero comenzar este sermón planteándote las siguientes preguntas. ¿Cómo enfrentas el conflicto? ¿Los enfrentas? ¿Los evades? ¿Los ignoras esperando que se resuelvan solos? ¿En qué te apoyas? ¿En lo que el mundo te dice cómo resolverlos o en lo que Dios nos ha enseñado para resolverlo? Les invito a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este día, te damos gracias por Cristo y su muerte en la cruz, y te pedimos que hoy día prepare nuestros corazones para reformar nuestras vidas por medio de tu mensaje. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y para poder explicar el conflicto o los conflictos que se están dando en el pasaje de Hechos, no tuve otra que primero poder explicar un conflicto previo que se dio entre Pablo y Pedro, y es la primera lectura que nos entregó Valentina, que está basado en Gálatas 2, del 11 al 15. Y la historia es un poco larga, pero si miran estos 5 versículos, el relato explica que Pablo tuvo que amonestar a Pedro en público. ¡A Pedro! Y esto sucede en la ciudad de Antioquía. Pedro, junto a otros judíos, incluido Bernabé, compañero de viaje de Pablo, comenzaron a compartir con los no judíos, estos gentiles. Posteriormente llegan otros judíos y Pedro y compañía se corren del grupo de gentiles para no verse mal ante los partidarios de la circuncisión. Por lo que Pablo pone de manifiesto esta conducta pecaminosa. Ahora, ¿cuál era el pecado aquí? Porque si nos fijamos, desde el Antiguo Testamento Dios había prometido que la salvación sería para todas las naciones. Y es más, Jesús, cuando asciende, después de la resurrección, entrega la gran comisión en Mateo 28, versículos 19 y 20, dice lo siguiente: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Fíjense, vayan a todas las naciones, a todas las personas que están en esas naciones. Eso es lo que quiere decir. Y Pedro, pobre Pedro, se le ocurre hacer una tontera. Quizás por vergüenza, quizás por la presión social o por inmadurez respecto a su llamado.
¿Quién sabe? Sin embargo, quiso hacer como si un no judío fuera un ser de segunda categoría. Así que aquí podemos entender que hay razones, pero veamos la cuestión histórica. ¿Por qué pudo haber pasado todo esto? Los judíos tenían una manera particular de ver el mundo, y aquí es donde entramos quizás en cosas un poco encontradas. Miren, cuando están hablando dicen que estaban los judíos y estaban los gentiles. Para nosotros, gentil quiere decir alguien amable, que demuestra cortesía. Pero en el contexto en que se usa en este pasaje, su significado es perros. Así como lo escucha, esos perros no judíos. Ahora quizás la explicación que les estoy dando respecto al trato que se daban unos a otros en el pasado te molesta. Pero entendamos que esto también pasa en nuestros días. Para mí fue muy fuerte enterarme que en una visita a Temuco, algunas personas en la iglesia me llamaban Winca, porque así llaman los mapuches a los no mapuches, hasta que me explicaron que la palabra Winca significa ladrón o usurpador. Yo casi me caigo al saber cuál era el significado. Pero para ellos, más que despectivo, ya era natural. No es que me agradara la explicación, pero se entendía que estaba cambiando en el tiempo la forma en que se aplicaba el significado de esta palabra. Ahora, volviendo a nuestro pasaje, podemos ver que, sumado al concepto de gentiles, viene otra mejor ahora. Y esto lo podemos ver en el versículo 15 de sus Biblias. Pablo diciendo a los no judíos, le dice a Pedro que ellos dos no son pecadores paganos. Y aquí no le podría decir, compadre, no me ayude tanto. Pero Pablo no está ofendiendo al resto del mundo. Está usando el léxico judío para remecer a un judío que ahora dice ser cristiano y que está haciendo algo equivocado. Este conflicto, donde Pablo encara en público a Pedro por ser hipócrita en su relación y trato con los nuevos cristianos no judíos, se dio varios años antes de lo que ahora veremos brevemente en el pasaje de Hechos. Y una cosa que quiero destacar es que no importa si tienes un rol de liderazgo o eres alguien parte del grupo mayor, los conflictos existen. Es más, pensando en líderes como San Pedro o San Pablo, no se esperaría que tengan conflictos, menos aún por pecadores que se comportan de manera hipócrita. O también, en esto hay que tener en cuenta la falta de claridad respecto a la salvación por gracia. Así que ahora, teniendo esto en cuenta y sabiendo la historia entre Pedro y Pablo, entremos de lleno a los conflictos que describe el pasaje de Hechos. Y el primer punto lleva por nombre conflictos comunitarios. Y nos basaremos en los primeros 35 versículos, así que afírmense. El primer conflicto comunitario, Hechos 15:1. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Este primer conflicto está basado en que personas supuestamente cristianas pedían a los nuevos cristianos no judíos que para ser salvos debían circuncidarse. Por una parte vemos a estos judaizantes, judíos que comenzaban a seguir el cristianismo, pero que aún tenían fuerte arraigo a la costumbre de su antiguo credo. Y por otra parte, los nuevos cristianos de la ciudad de Antioquía, principalmente personas que nunca habían seguido el judaísmo. Y este choque cultural fue lo que da origen a este conflicto. Y como ya hemos visto, en gran parte del relato de este libro de Hechos, Dios ha usado a Lucas, su autor, para explicarnos hoy en día que, aunque somos llamados a vivir de cierta manera, la salvación no está condicionada a lo que nosotros hagamos, sino más bien a atender al llamado de Dios de reconocerle como Señor y Salvador, como resultado de esta salvación por gracia que vivimos de acuerdo a este llamado, dando testimonio día a día en cada cosa que hacemos o decimos. Así que parece que el problema mayor
no es el acto en sí de la circuncisión, sino más bien el condicionar a que no se hace esto para tener salvación. Por lo que estas personas, los judaizantes, excluyen la gracia de Dios del proceso salvífico. Esa gracia que nos dice que a pesar de mi condición de pecador, es Dios quien me regala de una manera inmerecida esta salvación que yo necesito, solo por el hecho de reconocer que necesito salvación y que es por esto que Jesús muere en la cruz por mis pecados y por los de cada uno de los habitantes de este mundo. Posiblemente, al escuchar este relato, rápidamente te pongas del lado de los cristianos nacidos en Antioquía. Pero les pido un poco de perspectiva para entender a estos cristianos judíos. Gente que desde la cuna había sido educados en temas como rituales de pureza, y sin lugar a duda está la carga de ser el pueblo de Dios que debía vivir en la tierra prometida. Ese era un peso muy grande, por lo que podríamos dar el beneficio de la duda y considerar que estos judaizantes fueran personas de buenas intenciones, sobre todo en una época en que el paganismo era algo que rondaba en todas las ciudades no judías. Por otro lado, podríamos caer en la tentación de pensar de que este pasaje es solo un relato histórico, que, por cierto, sí lo es, pero lo más importante es que aquí hay un grupo de personas que pertenecen a una congregación y se está dividiendo por condiciones que parecen válidas, pero que son difíciles de asumir. Este relato de Hechos 15 podríamos definirlo como uno de los conflictos más grandes que enfrenta la iglesia del primer siglo. Pues aunque esta historia es breve, se estima que este conflicto tomó muchos años de enfrentar y resolver, por lo que fue muy desgastador para las personas de esa iglesia incipiente. Perdón. Las iglesias han sido, son y serán una fuente de conflictos. Esto se da casi con seguridad por buenas intenciones, pero por malas interpretaciones bíblicas. También podrían haber malos liderazgos, o por congregaciones inmaduras, o por muchas razones. Esta comunidad estaba sufriendo. Y en esta situación es que deciden buscar ayuda. Miren el versículo 2. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Por lo que a raíz de este conflicto es que se produce un concilio, una reunión de los más importantes líderes cristianos de ese tiempo. El conflicto se genera porque Pablo y Bernabé consideran que lo que están planteando es muy serio como para dejarlo pasar. Por lo que discutieron con ellos y no hubo forma de convencerlos del error esencial que había en su exigencia. Este conflicto tomó tal tensión y se volvió tan grave que decidieron ir a Jerusalén a buscar ayuda. Salieron de la congregación local para buscar una nueva perspectiva sobre el conflicto que, como todos los conflictos grandes, fue desgarrador y triste. El pasaje nos relata que en el viaje los enviados pasaron por Fenicia y Samaria, contando que había gentiles convertidos al cristianismo, nuevos hermanos no judíos, y esto produjo mucha alegría, nos cuenta el pasaje. Piensa por un momento, judíos en Antioquía poniendo condiciones a la salvación, y en Fenicia y en Samaria alegres de los nuevos conversos no judíos, visiones contrapuestas para un mismo evento. Ahora vamos al segundo conflicto comunitario, Hechos 15, versículos 5 y 6. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. En este segundo conflicto interviene un nuevo grupo de cristianos judíos, los fariseos, y dicen: es necesario, refiriéndose a un requisito para obtener la salvación. Sumado a esto está el punto de respetar la ley de Moisés. Podemos ver que el asunto no estaba siendo sencillo de manejar ni siquiera por los líderes. Al parecer la influencia social judía estaba muy arraigada en cada una de esas personas. Algo que hoy también podría verse.
quizás no con la imposición de la circuncisión, pero sí en otras cosas como, por ejemplo, usar un velo para entrar a una iglesia. Miren, esta sería explicación para otro sermón, pero créanme, es inadecuado de acuerdo a la enseñanza bíblica. Pareciera ser que deben preocuparse de que Jesús es la salvación. Y eso pareciera no ser un problema, no hay discusión por esto. Ni para los judíos, ni para los judaizantes, ni para los gentiles, ni para los fariseos. Sin embargo, ellos plantean la necesidad de hacer algo más. Es decir, que había que guardar la ley de Moisés. Y estas no eran tan solo los 10 mandamientos, sino que era toda la ley del Antiguo Testamento. Un peso que ni ellos mismos como judíos pudieron cargar en toda la historia de la nación. Es interesante que el primero en tomar la palabra es Pedro, el mismo que anteriormente se había visto en Gálatas haciendo lo mismo en términos de pecado, pedirle a los gentiles que se circunciden y alejarse de ellos. Pero ahora es este mismo pecador el que quiere explicar su punto de vista basado en su propia experiencia. Esto nos puede dar una enseñanza para nuestros días, que al ser confrontado por Pablo, por su error, pudo aprender la lección con humildad y con hidalguía. Veamos qué dice Pedro en los versículos 7 al 9. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje de salvación y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos. Purificó sus corazones por la fe. Dos cosas a destacar. Pedro dice que fue escogido para que por medio de él los gentiles oyeran el mensaje de salvación. Y que Dios los aceptó a los gentiles y a ellos dándoles el Espíritu Santo. No hay distinción de personas para Dios, por lo que nosotros tampoco podemos hacer ninguna distinción. Y Pedro cierra su intervención haciendo una interesante advertencia. Versículo 10. ¿Por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Dicho de otra manera, ¿por qué exigen lo que nosotros los judíos históricamente no hemos podido cumplir? Pues ya no es una cuestión solo de circuncisión, sino que es toda la ley. Y cerrando con la expresión, no puede ser, la cual busca orientar a quienes le han escuchado para que recuerden la gracia de Dios, que es la que permite tener salvación por medio de Jesús. Así que cerrando este punto, vemos el trabajo de los líderes buscando resolver el conflicto, por un lado, de una iglesia hermana ubicada en la ciudad de Antioquía, geográficamente distante, pero la distancia física no fue impedimento para apoyarlos en su problema, como también los conflictos que entre los mismos líderes que integraban el concilio y lograron resolverlo de una manera admirable. Un grupo de pecadores escuchando la voz de Dios por medio del consejo entre ellos. Algo importante de todo esto es que podríamos considerar que los judaizantes y los fariseos perdieron en este conflicto. Claro, la postura de Pablo y Bernabé, por el que ganó, apoyada por Pedro, fue la que prevaleció por sobre todo. Pero todo parece mostrar que más allá de perder el punto, ganó la iglesia en general. Y así como Pedro en Galacia, los judaizantes y los fariseos aprendieron la lección respecto a una situación importante en la vida de la iglesia cristiana. La salvación no tiene más condiciones que atender al llamado de Dios y reconocerle como Señor y Salvador. Versículos 13 en adelante. El grupo comienza ya a estar más claro. Y Jacobo dice lo siguiente, versículo 19. Por tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Y se decide escribir una carta donde hable de cosas mínimas para que las dos culturas puedan convivir. Lo primero es que se abstengan de lo contaminado a los ídolos. Lo segundo, de la inmoralidad sexual. Y lo tercero, de la carne de animal estrangulado y la sangre.
Ahora, nuevamente parece ser que ponen condiciones, ya no la circuncisión, sino que ahora 3 condiciones nuevas, menos dolorosas que la circuncisión, pero estos son aspectos culturales en los que no coincidían. El primer punto, abstenerse de lo contaminado de los ídolos. Sería como que te pidieran que en Semana Santa no comas carne de vacuno, cerdo o pollo. Para los protestantes esta es una regla que no tiene sentido. Sin embargo, si estamos con personas católicas, sería sabio no hacerlo para no perturbar su corazón. El segundo punto relacionado con la inmoralidad sexual, parece lógico que no hay que ser inmoral, pero no es tan simple. Las culturas paganas con una vida cúltica a otros dioses apoyaban la poligamia, pero también había en algunas ciudades que existían sacerdotisas prostitutas. Por ejemplo, en Éfeso estaba el templo de Afrodita, que como rito a su dios salían en las noches a prostituirse como una forma de adoración. Así que bueno, parecía ser que lo que estaban pidiendo era de un buen sentido común. Y el tercer requisito de la carne de animal estrangulado y de la sangre, nuevamente esta petición es de buena convivencia. Comer o no comer esto no cambiaba la condición de salvación, pero era un gesto de amor a los hermanos que venían de la cultura judía. Es importante ver que la forma como las iglesias reaccionan a la carta y a la presentación que se va haciendo en cada lugar es de total agrado y es una nueva herramienta de ánimo y unión a la comunidad. ¿Qué podemos aprender de cómo estos líderes resolvieron este conflicto? Porque entendamos, líderes inmaduros y egoístas pudieron haber agrandado más el conflicto, pero no, fueron guiados por el Espíritu Santo. Lograron llegar a un acuerdo porque lo esencial había coincidencia. Nadie discutía si Jesús era o no era Dios. Nadie discutía sobre el rol del Espíritu Santo, etc. Todo fue una cuestión de voluntades y de ser guiados por Dios. Con mucho respeto les quiero decir que he aprendido que la iglesia es una fuente de atracción de una fauna diversa de personas, que llegamos con ideas preconcebidas y que dependiendo del carácter generamos muchas situaciones de conflicto, pero también es cierto que esto es un catalizador en el aprendizaje de cada cristiano y va mostrando madurez y crecimiento personal. Ahora vamos al siguiente punto de este sermón, donde vamos a tener la muestra de 2 conflictos personales ahora, no comunitarios. El tercer conflicto del pasaje, Hechos 15, del 36 al 39. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los habían abandonado en Panfilia y no habían seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. En este nuevo conflicto, primero, Pablo y Bernabé, los mismos que acaban de ser descritos como los responsables de resolver el conflicto y de condicionar que la salvación a estar circuncidado, ahora tienen un conflicto ellos, al punto que el versículo 39 dice que fue tan grande que acabaron por separarse. ¿Y por qué se separaron? ¿Quién era este Juan Marcos que se menciona? Para nosotros es conocido como Marcos o San Marcos. Es el escritor de uno de los evangelios. Pero al parecer, antes de ser San Marcos, no era de buen testimonio, al punto que para Pablo en ese momento era objeto de poca confianza como para que fuera parte del grupo de trabajo en la misión. Pablo no quería volver a viajar con alguien que la vez anterior los había abandonado. Y uno podría apelar a Pablo diciéndole: pero pucha, Pablo, si es Marcos, no es cualquiera en la historia de la Biblia, cede un poco. Pero la parte que nosotros conocemos de Marcos es muy posterior a la situación que aquí se vive. Ahora, posteriormente Marcos lo podemos ver como un joven que posiblemente era inmaduro y para Pablo generaba un problema en su actitud, pues regresar a mitad de viaje significaba que perderían apoyo
y era muy costoso hacerlo volver. Ahora también tenemos que considerar que Bernabé era familiar de Marcos, y él le tenía un poco más de fe en todo esto. Pablo no logró convencer a Bernabé, y Bernabé no logró convencer a Pablo. Y creo que la discusión debió haber sido bastante grande, al punto de decidir separarse. Estos mismos líderes que venían de haber resuelto un mega conflicto, ahora no logran ponerse de acuerdo en algo personal. Podrías pensar que es egoísta, podrías considerarlo pecaminoso, pero pareciera ser que Dios tiene sus propios planes. Pues por un lado la historia mostraría que Pablo no tenía la razón respecto a Marcos, pero también para Marcos pudo ser la experiencia que necesitaba vivir para cambiar su vida, ya que lo que provocó entre dos hermanos cristianos fue grave. Sin embargo, Dios usó este conflicto para multiplicar la difusión de su mensaje, así que todo no fue perdido. Pero también otra cosa importante es que en la Biblia vemos que el Espíritu Santo se ve de manifiesto en cómo se resolvió este conflicto, porque por supuesto tuvo solución. Y es más, me atrevo a decir que incluso en la discusión entre Pablo y Bernabé, el Espíritu Santo estaba entre ellos. Pues en Colosenses 4:10 podemos leer lo siguiente que escribe Pablo. Dice así: Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlos, recíbanlo bien. Ha pasado el tiempo entre estos dos líderes, Pablo y Marcos, y ha sido el Espíritu Santo el que nuevamente les unió para mostrar a todo el mundo que en Cristo dos verdaderos cristianos maduros pueden superar sus conflictos. Este conflicto entre Pablo y Bernabé en ningún caso es la justificación bíblica para la tosudez o la testarudez personal. Pues al considerar lo que sucede en Colosas entre Pablo y Marcos y la forma en que se mostraron unidos trabajando, es muestra de que un conflicto puede tomar tiempo, pero se resuelve. Ahora, ¿con quién se puede resolver? Con quien quiere encontrar una forma de resolverlo, sin hipocresías, con paciencia y quizás, si es necesario, dándole tiempo al tiempo para que las cosas vayan comprendiéndose. Cuarto y último conflicto de este pasaje de Hechos. Hechos 16, versículos 2 y 3. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, los circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Nuevamente el asunto de la circuncisión sale a discusión. Al parecer había una obstinación con la tontera de la circuncisión. Este último conflicto es un poco más solapado. Pablo necesita un nuevo compañero y Timoteo parece ser el candidato ideal, pues este último era judío y griego, pues fue criado por su madre y su abuela en las costumbres judías. Por lo tanto, era un 2-por-1 ideal. Podría hablar tanto con judíos como con no judíos, pero había un problema: no se había circuncidado. Así que, para tranquilidad de los judíos que estaban con ellos, es que Timoteo es circuncidado. Y la primera pregunta que se me vino a la mente fue: ¿cómo saben que no está circuncidado? ¿Cómo se meten en estas cuestiones? Pero la verdad es que esto era un rito. Ellos no iban a la clínica por una necesidad médica. Era una marca que mostraba a quién pertenecías. Lo bueno que, gracias a Dios, en nuestros tiempos podemos usar solo una cruz en el cuello y queda establecido. Ahora, a diferencia del conflicto anterior, Timoteo tuvo una buena disposición de dar paz a quienes les complicaba la situación, y que esto no fuera una razón para que no se recibiera el mensaje de Jesús. ¿Qué podemos aprender de esta historia? O quizás lo más importante, ¿qué nos enseña Timoteo? Ceder en lo no esencial. Pero también Timoteo confió en el criterio de Pablo. Y en algún sentido podemos ver la siguiente idea: en lo esencial, unión y convicción.
en lo no esencial ceder para ganar. Timoteo sabe que el mensaje de Jesús y su salvación son lo más importante. Quiero comenzar la conclusión de este sermón planteando la idea de que creo que el Señor puso este pasaje de Hechos no tan solo por una cuestión histórica, sino más bien porque estos conflictos, y principalmente el primero, mostraban que para la iglesia había mucho en juego al no aclarar cosas esenciales sobre la salvación que Dios ofrece por medio de Jesucristo. Pareciera ser que el Señor muestra con este pasaje que los únicos conflictos que valen la pena son los que afectan el Evangelio. No tiene que ver con lo que me afecta a mí y mi egoísmo y mi defensa del ego. Podemos discrepar, podemos no estar nunca de acuerdo en algo, pero si estos temas no afectan al Evangelio, no vale la pena perder a un hermano. Dicho de otra manera, madura. Pero sin duda, hay un solo conflicto que vale la pena tener, y es el que tenga que ver con el mal uso del mensaje de salvación de Dios. Pues en primer lugar, nuestro llamado es a ser buenos representantes del mensaje de Cristo, con el testimonio. Pero en segundo lugar, conocer y reconocer a Jesús y esta salvación gratuita que por Él recibimos. Nada de lo que yo haga, nada de lo que tú hagas, te abrirá las puertas del cielo. Es solo Jesús el que da la salvación y es por eso que Pablo confronta con tanta firmeza a Pedro. Es por eso que este tema es tan importante, al punto que debe ser tratado por los máximos líderes de la iglesia primitiva, esa iglesia incipiente. Y ya tenía problemas. Mucho he hablado de conflicto, pero quiero traer a la mesa dos cosas que siempre han estado en los relatos de los libros de Hechos: el Espíritu Santo y la gracia de Dios. Para que todo este conflicto llegara a un punto de acuerdo, sin olvidar que todo este proceso de desacuerdo y discusión tomó mucho tiempo y dejó muchas tristezas, está previamente pavimentado por algo muy importante: la muerte de Jesús en la cruz. Nada de lo que aquí se cuenta se habría logrado en corazones de pecadores egoístas, sino en hombres y mujeres que han recibido el mensaje de Jesús y que reconocen que nada pueden hacer por ser salvos. Pero también es imposible no dejar pasar la oportunidad de ver la gracia de Dios en la vida de estas personas al otorgar paciencia a personas como Pablo y Bernabé, quienes como líderes de una congregación no tomaron el camino fácil de expulsar a los revoltosos, sino más bien trabajaron con ellos. Cuando vieron que no avanzaban solos, buscaron ayuda. Fueron guiados en la gracia de Dios para llegar a un punto tal que todos quedaron satisfechos. Pero esto porque se encontraban en un mismo espíritu. Quizás aquí también es importante enfatizar que para poder aportar en un conflicto debes tener convicciones. ¿Quién es Cristo para ti? No podemos ser como hojas que lleva el viento para allá y para acá en nuestras opiniones. Debemos ser individuos de convicciones. Ahora, Pedro podría parecer como alguien errático en su opinión, pero no. Él en principio estaba equivocado, y aunque fue duro, fue necesario confrontarlo y mostró humildad y sabiduría, para posteriormente en el concilio fuera usado por el Espíritu Santo. Y sin duda también su experiencia fue la que aportó al problema que se estaba tratando de resolver. Por lo que para nosotros es importante no confundir convicción con tosudez. El primero es el resultado de la guía de Dios en nuestra vida. El segundo es evidentemente una muestra de pecado e inmadurez en el corazón. Sea el conflicto que sea, de manera comunitaria o individual, el ejemplo que vemos en estos versículos es que si creemos en que estamos ante un o unos cristianos en conflicto, debemos conversar, orar y reflexionar. Pero también buscar el consejo de personas sabias que puedan poner la palabra de Dios como guía y pauta. Y también que sean un ejemplo en la resolución de conflictos. Así que, para que reflexiones, te quiero invitar a que
hay que tener en cuenta que lo importante no es cómo enfrentarás el conflicto, sino que lo que hay que tener en cuenta, y más bien, es cómo has pensado resolver el conflicto. Les invito a orar. Padre Santo, te damos tantas gracias por Cristo, su muerte en la cruz, y hoy día te damos gracias, Señor, por estas historias que nos enseñas cómo la iglesia va a tener conflictos y también, Señor, humildemente cómo hay que resolverlos. Sabemos que para todos es difícil, lo fue para Pedro, también para las personas que con buena intención ponían condiciones inadecuadas. Y el día de hoy te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que han tenido o tienen un conflicto, para que tú alimentes sus corazones, les des gracia y sabiduría, les des humildad para aceptar el error, pero también, Señor, para perdonar. Ayúdanos a todos nosotros a crecer en unidad, Señor, crecer en sabiduría para que esperemos tu retorno, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para el Señor toda la honra y toda la gloria. Amén. Gracias, Luis.